Retornamos con la información en el noticiero 24 horas. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Seguimos con la información ahora en el ámbito político. Un incidente ocurrió este viernes durante el ampliado de la Federación de Bartolinas de Chuquisaca en el municipio de Padilla. El rechazo a la presencia de Evo Morales. Estos son los detalles. La presencia del expresidente Evo Morales en el ampliado departamental de las Bartolinas de Chuquisaca provocó una trifulca entre sus leales y los seguidores del presidente Luis Arce. El jefe del MAS fue invitado al evento por la facción evista. Sin embargo, la facción arcista de las Bartolinas rechazó su presencia, lo que provocó una trifulca. Morales llegó hasta la testera del evento que se desarrolla en Padilla, pero no pudo desarrollar su discurso. Segundos después que tomara el micrófono, se cortó la energía eléctrica. Perdonen, yo no sabía sobre estos temas internos. Yo vengo aquí como invitado por las Bartolinas, señaló Morales en medio de gritos a favor y en contra del exmandatario. Lamento mucho como en tiempos neoliberales. En tiempos neoliberales durante la campaña siempre cortaban energía. Una prueba más. Yo quiero dejarles, hermanas y hermanos, deseando éxito en su ampliado de las Bartolinas. Para terminar, solo quiero que me digan nuevamente que viva el departamento de Chuquisaca. Que viva nuestro proceso de cambio. La conflictividad política llega a esos niveles. Esperemos que no sobrepasen aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la violencia. ¿No es cierto? Los bolivianos lamentablemente estamos acostumbrados a tratar de sortear estos conflictos, estas diferencias políticas con la violencia. No solamente está pasando en algunos distritos del país, también ha pasado aquí en pleno centro político, en Plaza Murillo, y la manzana de la discordia viene a ser los congresos que deben realizar, o el congreso que se debe realizar en el MAS. Quienes estén convocando al congreso en la ciudad del Alto, prácticamente son en el entorno del gobierno, son sus funcionarios del gobierno. También hay que recalcar, el instrumento político MAS y PSP nace de las organizaciones sociales con un fin de no a la corrupción, no al narcotráfico, no al nepotismo, sí a las reivindicaciones sociales, pero lamentablemente esos grupos de dirigentes que están convocando a la ciudad del Alto son aquellas personas que rodean a este gobierno que están dejando en la impunidad lo que es la corrupción, están dejando lo que es la impunidad el tema del narcotráfico. Por lo tanto, esos señores no representan las organizaciones sociales, no representan al verdadero sentido de las bases. Los que están convocando tampoco son militantes del instrumento político MAS y PSP. Netamente son funcionarios públicos de este gobierno que reciben cada mes un salario de este gobierno desde la Casa Grande del Pueblo. Eso es lo que podemos aclarar en tema de lo que es el Congreso Nacional, de ese supuesto Congreso. Don Humberto, el Congreso ha sido lamentablemente anulado. ¿Cuál es la situación del Congreso de la Ocaña? Primero, reforzar lo que ha dicho el hermano Enrique, que en el tema del Congreso de la Ocaña es un caso cerrado para el instrumento político, para el MAS y PSP. Y rumbo a las elecciones próximas generales en nuestro país, desde la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, pertenecientes al ala arcista, descartan que en el Congreso de la Ciudad del Alto se definan las candidaturas para estas próximas elecciones presidenciales de 2025. Veamos.
No, nuestra obligación, estamos bajando la convocatoria hasta las provincias, hasta los municipios, para que de ahí emerjan o salgan los delegados. Lo único que vamos a asegurar en este Congreso es que sea legítimo, sea con representación genuina de la sociedad, y no así de grupo de amigos que vayan a gritar ya una sola visión, sino que ahí haya debate sano y que volver a unificar a nuestro pueblo, pero en base a una visión del pueblo popular y no así una visión de un pueblo o de un grupo de personas. Todos están convocados, nosotros no somos quienes para aislar a un lado, y el pueblo, si él quiere entrar a la cancha, entrará, y el pueblo mismo lo dirá si es que vuelven a elegir o alguien, no, nosotros no somos quienes para hacer a un lado. No, nosotros no podemos tergiversar esa situación. Primero, nosotros hemos indicado y hay que ser muy responsables con el pueblo. Nosotros no somos quienes para proclamar. Hay un evento donde se va a elegir un nuevo directorio, son quienes ellos van a convocar, van a bajar a los eventos departamentales, municipales, y desde ahí tienen que emerger las candidaturas, las proclamaciones. Nosotros no podemos aprovechar, como en algún momento algún grupo de personas están aprovechando de querer proclamar o de querer obligar. Así no se funciona. La democracia funciona siempre respetando a su pueblo, a su base. La discusión ahora se está centrando en torno a las elecciones primarias, si estas deben ser abiertas, si estas deben ser cerradas. Hay un componente económico muy importante, se habla de 200 millones de bolivianos aproximadamente que costaría una elección abierta, en fin. Hay una disposición legal constitucional al momento que en definitiva es probable que sea tomada más en cuenta a la hora de una decisión final sobre las primarias. Entendemos que hay en el seno de los diferentes actores políticos una serie de debates referentes a si se mantiene el régimen de este tipo de elección primaria que fue realizado por única vez el año 2019 en enero, que fue el inicio para la elección que fue luego anulada. Entonces no hay una experiencia de una elección primaria exitosa en nuestro país. La elección primaria para el 2020 fue dejada sin efecto, o sea, fuimos a una elección el año 2020, si los bolivianos y las bolivianas recuerdan, en la que no hubo elección primaria, ¿no? Entonces serán los actores políticos, los representantes de las diferentes organizaciones políticas quienes debatan alguna modificación al régimen de elección primaria, ¿no? Como órgano electoral vamos a hacer propicios seguramente espacios de mesas multipartidarias para analizar otros temas. Han habido algunas iniciativas de parte de algunos vocales que hemos planteado algunas modificaciones a la ley de organizaciones políticas, como por ejemplo el hecho de que se mantenga el régimen de elecciones cerradas donde los militantes sean los que votan, pero que sea una condición que al menos existan 2 candidaturas. Las elecciones primarias cerradas que se realizaron el año 2019 costaron cerca de 27 millones de bolivianos. Cuando se habla de una elección abierta estaríamos hablando de un proceso electoral muy similar a una elección general, y una elección general aproximadamente cuesta entre 180 a 200 millones de bolivianos. En otra información, desde el Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Comunicación, refieren que las recomendaciones del informe de la Comisión de la CIDH sobre los derechos humanos en nuestro país son generales y no hacen referencia a persecución política o presos políticos, como lo asegura el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Es importante aclarar, y eso por publicaciones que hablan de persecución política. El señor Camacho hizo referencia a eso, a presos políticos, una publicación completamente falsa. Les invito a que podamos revisar, a leer el informe que es público. Lo que hace son recomendaciones en términos también de independencia que se realizan en todos los países de la región. Hay retos que vamos a seguir, retos que vamos a llevar adelante en cuanto a estas recomendaciones. Y aclarar, es completamente falso, no habla en ningún
ningún párrafo de persecución judicial, de presos políticos. De hecho, nosotros también estamos en cumplimiento a las recomendaciones del GIEI, a las recomendaciones que estamos como Estado a través de una mesa de seguimiento llevando adelante. Y de hecho tenemos que avanzar y dar reportes con relación a los procesos en temas de las graves violaciones a los derechos humanos, de los procesos, de la justicia que se tiene que llevar adelante por los hechos ocurridos en 2019, ¿no? Entonces hay un trabajo que estamos haciendo, sin duda tenemos que profundizar en términos generales todo ese trabajo, y hoy se está consolidando precisamente este proceso de llevar adelante las elecciones judiciales. Habrá que ver la importancia que se le da en el país. Claro, en un contexto internacional tiene otro tipo de connotación. La imagen del país en ese caso, reitero otra vez, en el ámbito internacional se ve comprometida. En Bolivia las cosas pueden ser distintas, ¿no es cierto? Porque siempre hay un sesgo de confirmación en torno, por ejemplo, vamos a ver la libertad de expresión o lo que pasa en las cárceles o el tema de género, en fin, tiene distintos ribetes. Entre tanto, hay opiniones sobre esta cuestión, sobre este informe que ha sido calificado con distintos adjetivos. Hace mucho tiempo venimos con recomendaciones a este país. La CIDH, el GIEI, todo el mundo nos está recomendando de que seamos diferentes, pero sin embargo aquí hay puro cálculo político. Aquí el gobierno calcula la postulación 2025 y el MAS y su radicalismo con Evo Morales también calcula lo mismo. Por lo tanto, no les importa ni las recomendaciones, ni el país, ni el pueblo. Estamos prácticamente al medio. Por lo tanto, el MAS, que ha consolidado un poder durante 18 años, se ha olvidado del país, no le importa la institucionalidad y lo único que están calculando es lo político. Por eso es que esas recomendaciones no les hacen caso, ni tampoco les interesa realmente de que este país mejore. Por supuesto que sí. ¿Quién planteó las elecciones judiciales? ¿Quién politizó la justicia si no fue Evo Morales? ¿Quién puso a los actuales prorrogados si no fue Evo Morales? ¿Quién ha planteado y quién ha puesto a dedazo, según el señor Linera, por si acaso, que todo fue negociado, la justicia? Fue Evo Morales. Por lo tanto, estamos viviendo la consecuencia de Evo Morales. ¿Quién habló de sumar las hectáreas legales? Evo Morales. ¿Y el narcotráfico no es el resultado? Por lo tanto, este país es el resultado de Evo Morales. Y hay más repercusiones en el ámbito político en nuestro país. El diputado de Creemos, Erwin Bazán, ha señalado que el peor error del comandante Eric Holguín es haber puesto su uniforme al servicio del partido político Movimiento al Socialismo. Por tanto, recibe la noticia con agrado de su eliminación de los ascensos. Veamos. Yo creo que más que como Santa Cruz, digamos, lo que no está bien, no está bien. Y el señor Eric Holguín evidentemente ha cometido, yo diría, su mayor error es haber puesto su uniforme y su carrera profesional al servicio político del gobierno. Recordemos lo que hizo en el Plan 3000, recordemos los abusos a la policía aquí en Santa Cruz. Entonces, cuando un profesional del Verde Olivo pone su uniforme, su carrera y su honor al servicio de un gobierno, está degradando no solo a su persona, sino a todo el Verde Olivo en cierta manera. Entonces, nos parece correcto que personas de ese tipo reciban un alto y un freno, digamos, porque no se puede premiar el servilismo político para una organización que teóricamente es apolítica, como es la Policía Boliviana. Vamos a una pausa, a continuación, temas internacionales. Vamos a hablar de lo que está haciendo Milei en la Argentina, que está atacando duramente a salud, educación y también a la cultura. Y también tenemos las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Shakira, Piqué, se refiere nuevamente, pero esta vez dice que lo extraña. A ver, al retornar de la pausa veamos. Ya volvemos.